salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Buen Salvador, maravilloso Padre, estamos en este momento maravillados junto con Jesús al contemplar la fe que diste y que ejerció esta mujer sirofenicia. Y yo oro en esta mañana que hay algunos aquí, por no decir todos aquí, y aquellos que posiblemente nos puedan ver u oír a través de los medios de comunicación masiva, puedan también ser traídos a esta misma fe. A la fe salvífica para algunos, a la fe como un don para otro, a la fe como un ejercicio del fruto del Espíritu en la vida de otro. En esta mañana, Señor, pedimos por fe para salvación a algunos en este lugar, algunos que todavía su corazón está endurecido, algunos que todavía no responden a la verdad, no creen al Evangelio, no creen a ese Salvador que esta mujer, sin conocer, siendo una mujer de un pueblo muy pagano, sin embargo, ella tuvo una grande fe de tal manera que maravilló al Señor Jesús. Danos fe, Padre, Espíritu Santo, danos fe para creer en el Hijo, para creer en Él como Salvador, para creer en Él como Señor, para seguir sus pisadas, para seguir sus huellas. Danos fe para poder caminar contigo en un mundo que es adverso, que es contrario, a un mundo que solo cree en lo que ve. Ayúdanos, oh Señor, a ser creyente, a vivir como el justo por la fe, siguiendo las pisadas del Maestro día a día en cada uno de nuestros transitar en este mundo. Esta grey te necesita, este predicador te necesita más. Así es que muestra tu gracia de manera bendita, como solo tú sabes y puedes hacerlo, llevando nuestros corazones a tu verdad. Permite que todo la entendamos, permite que todo la creamos, permite que todo la obedezcamos, permite que todo demos la gloria de vida a tu nombre. Iglesia Bautista La Romana, desde el más pequeño hasta el mayor, todos necesitamos crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en la confianza, en la certeza, en la convicción, crecer en creer a las Escrituras. Necesitamos creer a tus promesas, a tu palabra, a tus juicios, a tus advertencias, a tus instrucciones, a tu verdad. Así es que, Señor, sé propicio a nuestra debilidad, y como los discípulos y como aquel Padre, mi clamor es el mismo: aumenta nuestra fe. Para tu gloria y nuestro bien oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Muy amables, se pueden sentar. Bueno, el sermón de esta mañana se titula La fe de una mujer que maravilló a Jesús. Yo le decía a la clase de los varones ahorita que yo soy un predicador con equidad de género, porque predicamos el domingo pasado sobre la fe de un hombre que maravilló a Jesús, y hoy vamos a predicar la fe de una mujer que maravilló a Jesús. Bueno, reconozcan eso, tienen que darme ese mérito. Tengo equidad de género, en esta iglesia hay equidad de género. Bien, esa agenda, como les dije el domingo pasado, perversa, que tienen algunos, tratando de trastornar todo
lo que Dios ha puesto como orden para la raza humana. Bien, dije que el título de este sermón es la fe de una mujer que maravilló a Jesús. Y nos referimos a una mujer sirofenicia que vimos en este pasaje. El domingo pasado predicamos sobre la fe de un hombre que maravilló a Jesús, refiriéndonos al centurión, un hombre también romano, por tanto pagano, no de Israel, era un hombre gentil. Y lo que quiero que veamos es este pasaje de manera expositiva, bien hilvanada como está allí, y vamos viendo por qué Cristo en el versículo 28 de Mateo capítulo 15 se maravilla y usa una expresión que, aunque no dice Jesús se maravilló, como dice en el caso del centurión, esa expresión, oh mujer, está maravillado cuando algo a usted lo impacta o cuando algo a usted le parece que es muy grande o es maravilloso, no es común, es extraordinario, no es ordinario. Esta expresión de admiración que usa el Señor en el versículo 28, Él dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, y calificó la fe de esta mujer como grande. La fe del centurión, el Señor habló de que era grande, pero usó la expresión tanta fe. El domingo pasado lo explicamos. Nunca había hallado tanta fe. Por aquí tenemos sillas vacías. Por aquí tenemos un par de sillas vacías. Pueden ocuparlo. Miren, lo primero que yo quiero que veamos en este texto, que en el versículo 21 comienza diciendo que Jesús salió de allí. Pregunta, ¿de dónde salió Jesús? Respuesta, de Judea, de Capernaum, de la nación de Israel. Él se fue a Tiro y a Sidón, el área de Canaán, que estaba entre 50 a 100 kilómetros, dependiendo de usted partiera, de Israel. Por tanto, él se va fuera del contorno, fuera del entorno de la nación de Israel. Pregunta, ¿por qué se fue Jesús? Respuesta, habría que tomar el pasaje paralelo de Mateo 15, que es Marcos capítulo 7, que nos narra esta misma historia, donde le pido venir conmigo para entender no solo a dónde se fue Jesús, sino por qué se fue Jesús. ¿Por qué Mateo dice aquí en Mateo 15:21, saliendo Jesús de allí? Y Marcos capítulo 7, que es el pasaje paralelo, mantenga estos dos pasajes a la mano porque lo vamos a estar viendo, vamos a estar yendo a uno y otro. Marcos capítulo 7, versículo 24 dice, levantándose de allí. Mateo 7:21 dice, saliendo Jesús de allí. ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis en este saliendo de allí? Porque el contexto de Marcos en su capítulo 3, 4, 5 y 6, que antecede a 7:21, 7:24, donde se narra esta historia en el Evangelio de Marcos, como dije en el sermón de la predicación pasada, Cristo había hecho 5 milagros que ponían en evidencia quién era Él. Cristo había hecho un milagro, si ustedes pueden ver, que mostró tener poder sobre los demonios. Eso usted puede verlo tanto en Marcos capítulo 3, versículo 10. Yo voy a tratar de no hacer tantas citas que ustedes tengan que leer, dado la condición de poca iluminación. Pero para corroborar el pasaje, en Marcos 3:10, Cristo realmente sana a una persona que tiene una mano seca. ¿Y sabe lo que hizo los religiosos, los líderes judíos? Se enojaron con Cristo porque lo sanó en sábado, día de reposo. Y ellos tenían una mayor honra por un rito que por el Señor del día de reposo. Eso pasa cuando el corazón es incrédulo y se torna totalmente endurecido. Que nosotros comenzamos a aferrarnos y a pegarnos más a cuestiones de hábitos, de costumbres, de tradiciones, de liturgia, que a la verdadera fe y al verdadero Salvador. De hecho, miren esta expresión que usa Marco de cómo se sintió Cristo por esta reacción de los líderes religiosos. En Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor Jesús con enojo. Cristo se enojó con los líderes religiosos porque Él ha sanado mostrando su deidad. Ha tenido misericordia de un hombre y ellos lo que reaccionan. ¿Y por qué tú lo sanas en sábado?
La semana no tiene otro día. ¿Por qué tú faltas al día de reposo? Eso es la evidencia de una dureza de corazón. Cristo está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el prometido, yo soy el que viene de esperar, yo soy el que ustedes leen en el Antiguo Testamento. Y luego Cristo comienza a desatar una serie de milagros y hace un milagro para hace un milagro para mostrar su poder sobre la naturaleza en Marcos capítulo 4, versículo 35, y manda a callar el mar. Calla y enmudece. ¿Qué está diciendo con eso? Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el descendiente de Israel, yo soy del que hablan toda la profecía. Más adelante, Cristo entonces, en el capítulo 5, versículo 25 de Marcos al 29, Él sana a la mujer que tenía flujo de sangre. Una mujer que tenía 12 años visitando médicos, lo había gastado todo, nada le resultaba. Y Cristo diciendo, yo tengo poder sobre la enfermedad, tengo poder sobre la naturaleza, mando a callar el mar y enmudece, tengo poder sobre la enfermedad. Más adelante, en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43, Cristo resucita a un hijo, al hijo de Jairo, que ya estaba muerto. ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo? Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo tengo poder sobre la muerte, tengo poder sobre la naturaleza, mandé a callar el mar, tengo poder sobre la enfermedad, sané a la mujer del flujo de sangre, tengo poder sobre la muerte, resucité al hijo de la viuda de Naín. Cristo le está diciendo, yo tengo todo poder. Más adelante, Cristo en Marcos capítulo 6, versículo 35 al 44, multiplica los panes y los peces, y con pocos panes y peces da a comer una multitud. ¿Qué le está diciendo él? No me crean por mis palabras, créanme por mis hechos. Por su fruto lo conoceréis. ¿Y el fruto cuál es mío? Yo mando a callar el mar, yo saco los demonios, yo sano al enfermo, yo resucito al muerto. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice mis hechos que soy yo? Yo soy Dios. Yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Pero lo más grande de esto es que esta gente leía eso, esas profecías y lo que iba a ser el Mesías todos los días en el sábado. Y algunos de ellos tenían las filacterias que se recordaban porciones de la Sagrada Escritura de quién sería el Mesías, qué haría cuando vendría. Tenían la verdad frente a ellos y tenían a Dios hecho hombre, hablando, enseñando, haciendo milagros, hecho portentoso que nunca nadie ha hecho. Y aún así, ¿sabe qué? No creían. Hay gente que está en esta iglesia y viene los miércoles y viene los domingos en la mañana a la escuela dominical y viene y escucha los sermones y participa con las damas y participa en clases que dan los sábados aquí y participan y no creen. No creen, son incrédulos. Y escuchan y ven a Dios y ven su gracia y ven su milagro y ven su evidencia y ven quién es, pero no creen. Entonces, ¿sabe por qué Cristo se levantó y se fue de allí? En reacción a esa cosa. De hecho, al contrario, en Marcos capítulo 6, versículo 1, cuando ellos ven todas esas obras y toda esa enseñanza tan sabia, comienzan a buscarle el árbol genealógico a Cristo y comienzan a ver de quién desciende Cristo. Pero este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, este no es el carpintero, sus hermanos no están con nosotros. Ellos, en vez de abrir los ojos, que la incredulidad, la dureza de corazón lo tiene ciego, ellos llegan a dos conclusiones. Ellos se maravillaron, en un maravillarse, no porque entendieron por fin quién era Él, sino porque es como cuando usted no espera que alguien, porque usted lo conoce lo malo que es, y ese alguien hace algo bueno y dice, no, yo no lo creo que eso fue fulano, yo no lo puedo creer, no, eso tiene otra explicación, no crea eso. Así fue que ellos se maravillaron de Jesús. Si usted nota, Marcos 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Dónde vino Jesús en este texto? A su tierra, de donde la gente lo conocía, de donde había visto su ministerio, sus milagros. Y entonces, cuando llega este día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿pero de dónde tiene esta sabiduría? Y comienzan a hablar de sus hermanos, de sus padres y todo esto. Dice, pero en el verso 3, y este no es el carpintero. En el verso 4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia. Por eso salió Jesús de allí. En el capítulo 7.
en su tierra, en su pueblo, con su gente, que conocían la ley, que leían la Torá, que cada día le enseñaban, que cada día la proclamaban. Y él hizo todos los milagros, le daban las maravillosas enseñanzas. Y ellos decían, ¿y de dónde tiene esto? Pero no hagas un juicio de valor pensando en la gran incredulidad de ellos, porque la tuya y la mía no es menor. Es más, noten esto, Marco usa un verbo que a mí me parece increíble que un escritor inspirado por el Espíritu Santo lo use para referirse a algo de Cristo. ¿Qué dice Marcos 6:5? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba Cristo asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A Cristo le ataron las manos. No hizo más milagros. Entonces, cuando usted ve a Marcos capítulo 7, él sale de allí. Así que la pregunta, ¿por qué salió Jesús? Ya vimos a dónde. ¿Por qué salió Jesús? Es una reacción a esto. De hecho, usted se va a Juan capítulo 12 y Cristo viene haciendo milagro, milagro, milagro. La gente no le cree. Y dice Marcos, Juan capítulo 12, al final del capítulo, y Jesús salió y se escondió de ellos. Es exactamente lo que Cristo hace contigo hoy, conmigo hoy, cuando te ha dado luz, te ha mostrado la verdad, te ha mostrado el evangelio, te ha mostrado quién es Él, te ha mostrado a través del testimonio de tu esposa, de tu hijo, de tu hermano, de un vecino, de alguien, y te ha mostrado su maravillosa gracia por muchos medios, y todavía tú estás diciendo, bueno, yo lo que quiero es que cuando yo me convierta, yo no quiero ser como los otros que entran y salen. Hipócrita. Bueno, yo no me convierto porque los pastores son unos ladrones. Hipócrita. Bueno, yo no me convierto porque los evangélicos son unos mentirosos y no son unos de leal. Hipócrita. Si todo eso es verdad, conviértete y enséñanos cómo se porta un verdadero cristiano. No tomes como excusa para seguir en tu pecado el pecado ajeno, porque Dios no te lo va a aceptar. No te lo va a aceptar. Enséñanos, ven y muéstranos con tu vida, con tu testimonio, cómo vive un hombre y una mujer leal a la verdad. Muéstranos tu integridad con tus hechos, no juzgando nuestros pecados. ¿Por qué se va Jesús de allí? Porque esta gente está recibiendo el privilegio de cumplir a Juan 1:11. A los suyos vino. Porque esta gente está cumpliendo el privilegio, está recibiendo el privilegio de Mateo 10:5. Mírenlo conmigo. Por eso es que Jesús se va. Para que podamos entender en el contexto del texto. Mateo capítulo 10. Verso 5. Cristo escoge a 12 en los primeros 4 versículos. Y en el versículo 5, después que escoge a 12 discípulos, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, primero. El privilegio es para quién? El privilegio es para Israel. El privilegio es para lo suyo, para la nación que le escogió en Génesis capítulo 12, cuando llama a Abraham. Id, vayan primero antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estas ovejas perdidas, esta nación que tiene este privilegio, ver los milagros sobre el mar, ver los milagros sobre los demonios, ver los milagros sobre la enfermedad, ver los milagros sobre la muerte. ¿Sabe lo que dicen ellos? Es por Belcebú que le echa fuera a los demonios. Es verdad. Los mismos demonios, cuando veían a Cristo, decían, tú eres el hijo de David, tú eres Dios, hijo de Dios. Los demonios lo entendían y ellos no. ¿Usted puede creer eso? Los demonios reconocían quién era Cristo y ellos viendo tanta luz, tantas veces, tanta gracia, tanta evidencia. Y ellos decían, Dios no me ha tocado a mí todavía. ¿Que Dios qué? Por la dureza de tu corazón. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 2? Que por la dureza de tu corazón tú atesoras ira para el día de la ira, de la justa retribución e ira de Dios, el cual pagará a cada uno según su hecho, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú. ¿Por qué se va Jesús de allí? Usted como papá, como mamá, se esfuerza para poner pan en la mesa de sus hijos. Y si cuando usted va a la mesa ve pedazos de pan o un jugo que se
sirvió y no se usó, o un pedazo de pan dejado, usted dice, mira, eso cuesta dinero, eso es mi trabajo, eso es mi sacrificio, tú tienes que valorar lo que yo te doy, ¿verdad? Un mendrugo de pan. Y Cristo, que hace que tu corazón lata, que es el que te da fuerza para trabajar, para que ponga paz en tu mesa, que es el que hace que tú respires. Cristo tendría razón para ahora mismo quitarnos toda la luz, y Él estaría siendo justo si te manda a ti o a mí al infierno por toda la gracia que tú has recibido, todas las veces que desde este púlpito tú has escuchado hablar de Cristo y la verdad, y aún así todavía tu corazón permanece endurecido diciendo, otro día lo haré. Quiero que Dios me toque. Vamos a pedirle permiso a Dios para comprar mandarria, los cristianos de esta iglesia. Y a todo el que pida toque, vamos a darle uno. ¿Por qué se va Jesús de su país, su nación, su pueblo, donde se había criado? Porque ellos, ante tanta evidencia, ante tanto privilegio, ante tanto darle a ti el primer lugar, hay mucha gente que hoy se grita y llora porque alguien que debía amar lo primero lo tiene de tercero, pero cuando lo amaron de primero, lo despreciaron. No hagas como aquel general cuyo nombre era oportunidad de apellido perdida. El general cuyo nombre era oportunidad perdida, cuando pudo tomar una ciudad no quiso, y cuando quiso, no pudo. Tú, sí, que tienes una Biblia y que te expones a ella y que la lees y dices, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, esto has dicho con verdad. Lo que no vemos es tu corazón responder a la luz de esa verdad. ¿Por qué sale Jesús de allí? Es la reacción mostrada por Dios en la historia cuando su gracia ha sido concedida de manera inmerecida a un pecador, y éste, en vez de apreciarla, atesorarla, acogerla, valorarla, sacar el beneficio propio de esa bendición, lo que comienza es entonces argumentar con Dios. Como vamos a ver un poquito más adelante, esta mujer no le importó no ser judía, no le importó el desprecio de los discípulos y no le importó la aparente indiferencia e indolencia de Cristo. Su fe vio que podía alcanzar misericordia y se lanzó tras ella y estuvo dispuesta a alcanzarla o a morir en el intento. No, yo no me convierto porque es que mi esposo, él no es convertido, entonces él quiere que yo vaya con él a la fiesta y que salgamos a bailar. Entonces después yo voy a tener en mi casa un ring de boxeo. Porque yo le voy a decir a mi esposo, vamos para la iglesia, y me va a decir, vamos para la discoteca. Ah, por eso tu fe no alcanza a llegar a Jesús por eso, por tu esposo, o por tu esposa, o por tu jefe, o por tu hermana, o por tu padre, o por tu madre, o por tu tío, o por tu vecino. No es por eso que tu fe no alcanza. Ok, vamos a ver que la razón de tu no conversión no es nada de eso, es tu incredulidad. Es tu incredulidad. Como yo decía esta mañana a los varones en la clase, nuestro problema no es nuestras grandes debilidades, nuestro gran problema es nuestra incredulidad, porque la gracia, la mano soberana que sostiene al universo, tiene poder suficiente para mover cualquier obstáculo que nuestra debilidad no pueda mover. Le voy a contestar a las mujeres que fueron al sepulcro para tratar de ver al cuerpo de Jesús. Ellas se preguntaban por el camino, ¿quién nos removerá la piedra? Te digo quién se la removió a ella, el mismo que te la puede remover a ti en tus debilidades. La mano soberana de Dios. Esta es la que remueve la piedra. Dios nunca ha contado con mi poder. Ay de mí, ay de ti. El día que Dios cuente con tu poder para tú amarle a Él, para tú ser fiel, para tú ser íntegro, para tú ser valiente, nunca ha contado, porque Él sabe que es imposible. Dice el salmista, Él se acuerda de nuestra debilidad, Él se acuerda de que somos polvo. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vamos al texto. Vuelva conmigo a Mateo 15, pero mantenga Marcos 7, que es el pasaje paralelo.
veamos, después de entender por qué Jesús se va a Tiro y a Sidón, ciudades, pueblos paganos, muy distantes. ¿Por qué Jesús lo hizo? Que es quitándole luz. ¿Sabe a qué Cristo fue? A Tiro y a Sidón, a esconder su luz debajo de la mesa, debajo de la cama de la nación de Israel. Usted se sorprendería con lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 22, versículo 20, 21 y 22. Vamos a ir a ese texto, un poquito. Mateo 11, verso 20 al 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque ¿en dónde? En Tiro y en Sidón. ¿A cuál lugar salió Jesús? A estas ciudades. ¿Qué le está reclamando Cristo a Corazín, a Capernaum, a Betsaida? Que él había hecho allí mucho ¿qué? Y no se habían ¿qué? Arrepentido. Y, oh, sorpresa, Cristo dice: si yo hubiera hecho los milagros que hice aquí, en Tiro y en Sidón, que hice en ustedes, en ti Betsaida, en ti Capernaum, en ustedes pueblos, si yo le hubiera dado tanta luz, ¿qué hubiera pasado con Tiro y Sidón? Según el Señor Jesucristo en este pasaje, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros a tiempo a que se habían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Oh, Tiro y Sidón. Qué bien. Vamos a Mateo 15. No, perdón. Otro momentito en Mateo 11. ¿Cuál fue la reacción de Cristo contra Betsaida, Corazín, contra estas ciudades, Capernaum, en que él había hecho tantos milagros? Versículo 25, le va a parecer increíble. Cristo alaba al Padre, y alaba al Padre después de hacer esa advertencia que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros y en Sodoma y en Gomorra se hubieran arrepentido. En el versículo 25 dice: en aquel tiempo dijo: te alabo, Padre. Y el motivo de la alabanza de Cristo es bastante extraño. ¿Tú sabes cuál fue el motivo por qué él alabó al Padre? Porque el Padre escondió algo. ¿Qué hizo el Padre? Según el versículo 25. Porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué escondió el Padre? Recuerden, respetemos el contexto, ¿eh? El contexto es que Cristo había hecho en esas ciudades muchos milagros, muchas hazañas, mucha proeza, mucho extraordinario, y ellos, en vez de creer en él, le dijeron: tú tienes demonio, tú eres hijo de un carpintero, sal de nuestra ciudad. Cuando en Gadara, cuando él sale el demoniado gadareno, ¿qué le pidieron los gadarenos? Vete de nuestro contorno. Note, Cristo termina, después de hacer los ayes sobre las ciudades impenitentes, entonces después de decir: ay de ustedes, si pasara esto, si pasara lo otro, si pasara lo otro, entonces él deja los ayes, que son lamentos. Un ay en la Biblia, ay es un lamento, pero que indica un juicio de Dios que es inminente y que ya no tiene vuelta atrás. Ese es un ay en los labios de Dios. Y él comienza de repente, deja los ayes, en el versículo hasta el versículo 24, y en el versículo 25 dice: en aquel mismo tiempo. ¿En cuál tiempo? En que él acaba de hacer los ayes, acaba de decirle a 3 ciudades, Capernaum, a Betsaida y a Corazín, que ha hecho muchos milagros, y que si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho estos milagros, se hubieran arrepentido y habrían permanecido. Y a él ahora prorrumpe con una alabanza. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó y se las revelaste a los niños. ¿Cuáles cosas escondió? ¿Sabe qué escondió? A Cristo, a la salvación, a la gracia. Ese esconder ahí es el equivalente y saliendo Jesús de allí. En otras palabras, la luz que te estoy dando, los milagros, la gracia, la oportunidad, la bendición, el privilegio, el hacerte a ti primero, te lo quito y lo escondo.
Si usted cree que eso es mentira, léase a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, para que lo pueda comprobar. Cristo alaba al Padre, porque el Padre reacciona quitándole la luz a ti que te sientas ahí miércoles, escuela dominical, estudio bíblico, predicación, dama, te sientas ahí y eres una incrédula y un incrédulo que no crea la verdad. Cuando tú has tenido tanta evidencia de parte de la soberanía, de la gracia, de quién es Él y del Evangelio, y tú sigues diciendo, bueno, lo que pasa es que yo necesito tener más conocimiento antes de este paso. ¿Qué necesitas? Saber más que eres más pecador, más miserable de lo que eres de pecador. Y que hay una gracia que te amó con amor eterno y que te quiere y que clavó al Hijo de Dios en la cruz por tu pecado y por mi pecado. ¿Qué más necesitas saber? No, tu problema no es de información. Tu problema lo dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los que no saben leer y escribir, de los que no saben mucha Biblia, de los que no son teólogos, de los que no han recibido un discipulado, no, de los incrédulos, de los incrédulos. Venga a Mateo capítulo 15 conmigo, por favor. ¿Por qué Cristo se halló y se admiró y se conmovió ante la fe de la mujer pagana sirofenicia? ¿Qué tenía esta fe de particular, de singular, de especial, de sobrenatural, que admiró al autor y al consumador de la fe? Nótelo. Fíjese en el versículo siguiente. Ya leímos que Cristo salió, sabemos a dónde salió y sabemos por qué salió, según el versículo 21. Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, lo primero que yo quiero que veamos en este texto, de por qué Cristo se admiró ante la grandeza de la fe de la mujer, es que esta mujer, exactamente contrario a los judíos, a los nazarenos, a los que estaban en las diferentes regiones de Capernaum, no conocía nada de Jesús, no había visto los milagros de Jesús, no conocía las enseñanzas de Jesús. Y la fe de esta mujer tan solo era porque ella había oído algo acerca de Jesús. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? De la Biblia. Miren Marcos 7:25, para que usted vea de dónde sale eso. ¿Qué dice Marcos 7:25? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él. Eso es todo lo que necesitó la fe de esta mujer. Hay gente que necesitan, yo necesito ver que los cristianos se porten mejor. Ella no necesitó eso. Ella medianamente, escasamente había oído hablar de Jesús. Como ella vivía en otra nación a unos 50, 100 kilómetros de distancia, la información no es como ahora. Para su conocimiento, no había internet en ese tiempo. Cara de libro no existía, o sea, Facebook no existía. Ni se podía googlear, tampoco. Ella había oído hablar y eso fue suficiente para que esta mujer reconociera, no solamente hay un sanador, un curandero en Israel, yo he oído de él. Cuando esta mujer, mire dónde radica, cómo se muestra la fe, con el poco oír. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo llama a esta mujer? Jesús, hijo de María, hijo de José, carpintero. No, lo llama hijo de David. ¿Y por qué lo llama hijo de David? Porque las profecías decían que de la descendiente de David era que vendría el Mesías, el Salvador, el Rey, el Redentor del mundo. Y cuando ella le dice a Cristo, hijo de David, con lo poco que había oído, y los discípulos habiendo oído
por 3 años y medio, enseñanza tras enseñanza, milagro tras milagro, hecho tras hecho, portento tras portento, todavía no creían. Por eso Cristo dijo: oh mujer, grande, grande, grande es tu fe. Esta mujer con poca información, ella solo había oído decir algunas cosas sobre el Mesías, y esto fue suficiente para que ella creyera que Cristo era el Salvador del mundo, el enviado. Ella no era judía, ella era sirofenicia, ella era cananea, era un pueblo pagano, no creía en el Dios verdadero, no conocían la ley. Cristo no hizo su milagro allá, Cristo no enseñó allá, Cristo no dio el sermón del monte allá, pero ella tan solo oyó, y ese oír con fe le dio una fe tan grande a esta mujer que cuando ella ve, casi seguramente por primera vez al Mesías, se refiere a él con palabras de, número 1, Señor, y número 2, Hijo de David. Descendiente de David, heredero del trono, Mesías, Salvador, Mesías prometido en Génesis, que saldría de la simiente de la mujer quien aplastaría. Por eso Cristo se admira de la inmensa, de la maravillosa fe de esta mujer. Pero número 2, no solo eso, yo quiero que usted siga notando en el pasaje que ella creyó, según el versículo 22, que este Mesías, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En segundo lugar, mientras que Cristo sacó muchos demonios en Israel, y le dijeron: tú sacas los demonios por Beelzebú. Le voy a dar otro dato. Usted sabe, en Marcos 3:4, le dice a Cristo: tu madre y tus hermanos te buscan y quieren hablarte. Él dice, señalando a los discípulos, dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y no salió a la respuesta de María y de sus hermanos buscándolo. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. María y los hermanos de Jesús creían que Cristo tenía cierto grado de locura, que estaba fuera de sí, y por eso es que ellos lo van a buscar. ¿Usted cree que yo me estoy inventando eso? La Biblia lo dice. Si usted no lo ha leído, no sé, pero la Biblia le dice, porque creían que estaba fuera de sí. Eso es como cuando dice: mira, ahí está tu hijo en la calle haciendo locura. Mire, vayan a buscar a ese muchacho, que lo que está dando vergüenza y lo que está... vayan a buscarlo. Y Cristo le dijo: yo no estoy fuera de mí. Y ahí en Marcos 3, entonces Cristo enseña sobre la blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonada, porque cuando Él sacó los demonios, ellos dijeron: Él los saque por el mismo diablo que Él saca los demonios. La fe de esta mujer era grande porque aunque ella no vio nunca a Cristo sacar un demonio, ella creyó que Cristo tenía poder para sacar el demonio que tenía su hija. Si no, no le pide a Él, no le ruega a Él, no le clama a Él, no le implora a Él, no le llora a Él. No conocía ese poder, por lo menos nunca lo había visto manifestarse. Y los discípulos que lo vieron manifestarse, le traen un padre, le traen un muchacho endemoniado, y ella dice: Señor, nosotros no pudimos. Usted puede hacer esa comparación. Los discípulos habían visto a Cristo y Cristo le dio poder. Es más, cuando Él lo comisiona, le dio poder para echar fuera demonios. Pero cuando le traen un muchacho, ellos no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero impedimento que tiene todo ser humano con relación a Dios se llama incredulidad. Esta mujer, con solo haber oído meramente de Jesús, sin conocer su enseñanza de manera personal, sin haber visto su milagro, poder sobre los demonios, poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder para multiplicar los panes y los peces. Ella, con tan solo haber oído de Jesús, ella dijo: Él me puede ayudar. Pero Él me puede ayudar, no es solo... Dije el domingo antepasado que fe no es creer que Dios puede hacer algo. Eso no es fe en la Biblia. Cualquier demonio cree eso. Fe en la Biblia es creer que Dios va a hacer algo. Eso es fe. Es muy fácil
acomodar tu incredulidad diciendo, Dios todo lo puede, ten consuelo, es el que todo lo puede, confía en Él, apóyate en Él. Pero mañana tú tienes una situación en tu vida personal y tú no piensas en Dios, tú no oras a Dios, tú no buscas una promesa de Dios, tú no te apoyas en Dios. Dime qué fe es esa. Esta mujer creía con todo su corazón que Cristo podía libertar, emancipar, librar, sanar, ayudar a su hija, que Cristo tenía poder sobre los demonios y por eso acude a Él. Pero en tercer lugar, la fe de esta mujer es sumamente grande porque ella no permitió ni que la mezquindad ni que el egoísmo de los discípulos marchitara su fe. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, si usted mira conmigo en el versículo 23, mire cuál fue la reacción de los seguidores de Cristo, de los 12, de la gente que sí conocía a Jesús, que sabía de su poder, de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su bondad, de su sensibilidad por el que padece. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos en el versículo 23? Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En otra palabra, esta mujer nos está molestando. Es verdad, esos son los discípulos que están diciendo eso. Señor, sal de esa mujer. ¿No te molesta esa voz de ella? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, pero no te molesta eso. ¿Cuánta gente metido en iglesia y son unos insensibles que no practican ni la bondad, ni la piedad, ni la misericordia, ni la compasión con el que padece? Y de que se llaman cristianos. Usted será cristino. El cristiano verdadero es compasivo, se duele del dolor ajeno. Él ve el dolor y por lo menos ora. Y si tiene algo a la mano lo hace. ¿Sabe cuál es la diferencia entre misericordia y lástima? Que la misericordia, que es la compasión en acción, cuando ve el dolor ajeno, hace algo por aliviarlo, hace algo por calmarlo, hace algo por sanarlo. Cuando usted tan solo tiene lástima, usted dice, ay, qué pena. ¿Supiste que al hijo de Carlos y de María, o de Juana y de Pedro le pasó otra cosa? Ay, sí, qué triste. Y usted no hace absolutamente nada. Pero estos discípulos no solo no hicieron nada, sino que le dijeron a Cristo, sal de esa mujer. Y aquí yo quiero volver a algo que dije ahorita. Al que cree, no hay actitud humana que realmente le impida acercarse a Cristo. No es que yo confié en un cristiano y me engañó. Y por eso es que yo no creo en Jesús. ¿Te engañó Jesús? Oh. Bueno, mira, realmente yo como mis padres no me criaron y no me amaron y me abandonaron, por eso es que realmente yo no creo en nadie, ni siquiera en Dios. Oh, wow, sí, tú tienes razón para no creer en Dios, tu argumento es demasiado bueno, se pasa de bueno tu argumento. No, yo no soy cristiano porque a mí realmente yo he visto la maldad donde quiera y por eso es que yo no soy cristiano. La verdadera fe que crece, se da desde el cielo, crece en el corazón humano, no hay argumento u obstáculo humano que la pueda vencer. La multitud me impiden porque soy pequeño y no puedo ver a Jesús. Mira, allí hay un árbol, Jesús va a pasar por allí. Y allá se va y se engancha, Zaqueo. La mujer sirofenicia, la multitud, si yo toco su monte, pero la multitud no me deja. Se metió y tocó el manto de Jesús. Los 4 que trajeron al paralítico. La casa está llena, no hay forma. Súbanse al techo y desvélenlo y métanlo. No hay nada que pare una fe verdadera. No hay montaña, no hay obstáculo, no hay papá, no hay circunstancias, no hay malos ejemplos, no hay iglesia hipócrita, no hay pastores ladrones, no hay cristianos engañadores. No tomes el pecado ajeno, es tu incredulidad el problema. Y Dios no te va a decir, ay sí, tú tenías razón. En la iglesia Bautista de la Romana había una balsa de hipócritas que cantaban un himno, cantaban y adoraban en domingo y vivían como diablos en sábado y en lunes.
No, Dios no te va a comprar eso. Es más, cuando Dios llama a Aarón, porque hace el becerro de oro, Él dice, la gente me dio los salsillos y la cosa, y yo lo tiré ahí y salió un becerro. ¡Oh, abracadabra! Salió con su forma el becerro. O Moisés, Señor, fue que el pueblo era tan necio que tú, y mira, me exasperé. Y Cristo le dijo, el Señor dijo, si tú me honras a mí, yo te honro delante del pueblo. Por cuanto no obedeciste a mi voz. Esta mujer, esta mezquindad, este egoísmo, egocentrismo y egolatría de los discípulos no paró su fe, al contrario. ¿Sabes qué? Mire algo que me admira de ella en el texto. Mire algo, observe el texto conmigo. Verso 24. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él. Ella viene voceando a una distancia. Los discípulos, Señor, despídela. Yo me imagino que los discípulos eran que iban cerca de Jesús. Para ella acercarse y ponerse de rodillas ante él, lo más probable que tuvo que decir a Pedro, échate para allá. A Mateo, una patada, quítate del medio. Sí, la verdadera fe hace eso. La verdadera fe, ¿sabe lo que hace con los obstáculos? Se engrandece, se fortalece, se yergue, se yuxtapone, se va por encima. La verdadera fe no toma excusas necias, tontas e inválidas para explicar su incredulidad. La verdadera fe es una mano que abraza la promesa de Dios y prefiere que la mano sea cortada antes que soltarla. Vino, te estoy voceando, te estoy rogando, te estoy suplicando, te estoy implorando, te estoy llorando, te estoy pidiendo, no me hace caso, me pongo de rodillas delante de ti. Lo más probable que es tu orgullo lo que no te ha logrado conseguir las bondades divinas más que los obstáculos que intentan impedírtelo. Cualquiera de nosotros, no, pues ya. Creo que oí que en Santiago una joven se suicidó y culpó a Dios. Vamos a ver muchos chistes como ese. Algo tan triste, tan lamentable como que un ser humano se quite la vida. Pero si ¿sabe quién es el culpable de eso? Dios. A esa parte que me refiero con chiste. No que ella se haya quitado la vida. Eso es lamentable, eso es triste. Yo no me convierto por mi trabajo. Yo no me convierto porque yo no creo que yo pueda llevar esa vida. Pero da el paso y experimenta la gracia divina y experimenta la grandeza de su amor y de su poder, y te vas a dar cuenta que Dios nunca esperó eso de ti, porque Él ciertamente lo sabía. El que no lo sabe en tu incredulidad eres tú. Esta mujer no encontró una excusa de decir, bueno, yo había oí de los pocos de ese Jesús, que Él era compasivo, que Él era misericordioso y que sus discípulos eran como Él. Pero lo que yo he visto aquí, mira, yo abrí los ojos. Eso era un engaño todo eso. No, ella no buscó una excusa. Ella no la buscó. Ella, su fe le dio fuerza. Su fe la hizo osada. Su fe la hizo intrépida. Su fe la hizo atrevida. Su fe le hizo como le enseñan en la academia de West Point, en Estados Unidos, a los cadetes. Cuando está frente a una montaña, cruza por encima de ella, por en medio de ella, por fuera de ella, por detrás de ella, por debajo de ella, pero nunca te detenga entre ella. Eso hace la fe. La fe hace al ser humano creativo, valiente. Le hace no temer a lo que puedan hacer o decir ninguna otra persona. Así que tu problema no son tus obstáculos. Tu gran obstáculo es una montaña muy alta, que es bajita, pero es muy inmensa, y se llama incredulidad. Déjenme ir a ahondar un poquito y casi terminar. En el versículo 24 pasó algo que era para que cualquier ser humano desistiera. Cristo,
que había permanecido aparentemente frívolo, indiferente, sin nada de empatía ni simpatía por una mujer que está pidiendo a grito por una hija. Yo me preguntaba cuando pensaba en este texto y pensaba en el texto y pensaba en el texto, ¿a quién Cristo le responde en el versículo 24? A los discípulos que le hacen la petición de que despida a la mujer o a la mujer. Dice en el versículo 24, Él, Cristo respondiendo, dijo, recuerden que en el versículo 23, al final, los discípulos le hacen la petición de que despida a la mujer. Cristo responde. Si vamos a tomar el orden quizá lógico y cronológico del texto, parece que a quien Cristo le está respondiendo es a los discípulos que le hacen la petición de que la despida. Si Cristo le está respondiendo a los discípulos, todavía está ignorando a esta mujer. Todavía se está mostrando indiferente, displicente, todavía se está mostrando frívolo, se está mostrando insensible, sin misericordia, sin compasión. Y dice él una verdad, él dice, no, yo realmente he sido enviado es para bendecir a mi pueblo, a la nación de Israel. Pero Cristo, ¿por qué dice Marcos 7:21 y 7:24 y Mateo 7:21 que Jesús, ¿qué hizo? ¿Salió de dónde? De allí. ¿De dónde de allí? De su pueblo, de su gente. ¿Por qué salió de su pueblo, de su gente? Porque le había mostrado muchos milagros, muchas gracias y le había menospreciado. Así es que, si tú no me quieres, más para adelante hay gente. Si Cristo le está respondiendo a los discípulos, todavía le está haciendo con esta mujer y su dolor insensible. Si le está respondiendo a ella en este versículo 24, Él está añadiendo todavía mayor aparente frivolidad e insensibilidad. Eso no paró a esta mujer. Cristo dice, mira, en el versículo 26, no está bien tomar el pan que por lo regular se lo servimos a nuestros hijos para darle comer a nuestros hijos en la mesa. No está bien tomar el pan y dárselo a los perrillos. ¿Cómo? Wow, pero Cristo tenía que ser machista mínimo. Eso porque era una mujer. Eso dirían los necios de la ideología del género. ¿Cristo está comparando a esta mujer con un perrillo? Déjeme darle un contexto histórico ahí. Hacía unos pocos años se había introducido una práctica en el Medio Oriente, en Israel y en las regiones circunvecinas, de tomar perros pequeños como usted tener hoy en día en su casa una mascota. Habían dos tipos de perros, o muchos tipos de perros, pero había muchos perros grandes que por lo regular eran esos perros rialengos que nadie quería y que estaban en el medio. Pero mucha gente comenzó a adoptar la costumbre de tener una mascota y tenían perros pequeñitos, un chihuahua. Cuando Cristo usa la palabra perrillo, se está refiriendo a esos perros que la gente tiene en su casa, que casi comen con usted. Hay gente que hasta lo acuestan con ellos y lo besan. Yo no entiendo eso, pero está bien si usted lo hace. Y Cristo se refiere a este tipo de perrillo. Esto es Jesús que está diciendo eso. Es ese Salvador sensible, compasivo, lleno de amor, de bondad, de misericordia. Es este Salvador tierno que las entrañas se conmovían frente al dolor ajeno. ¿Y por qué? Es que es sirofenicia, viene de un pueblo pagano, es que es mujer, es que es una necia, porque ella ha visto que no tengo interés en nada. ¿Por qué es? Para hacer la fe de esta mujer que ya era grande, lo que Cristo estaba haciendo era hacer de esa fe, ¿sabe qué? Más grande. Porque eso es lo que hacen los obstáculos con la fe verdadera.
en vez de menguarla, en vez de disminuirla, en vez de excusarla, ¿sabe lo que hacen? La robustecen, la engrandecen, la fortalecen, la magnifican, la yuxtaponen, la llevan un grado más allá. Pero déjeme decirle que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos con nuestras oraciones es que cuando pasa un tiempo y no tenemos una respuesta de Cristo o del Padre, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos olvidamos de esa oración, de esa petición. Si usted va a Lucas capítulo 18, versículo 1, y les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe lo que dice Lucas 18, 8? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Sabe cuál es el contexto de ese texto? La oración que a pesar de los inconvenientes prevalece, permanece, continúa, se fija. Él pone en el medio la parábola de la viuda y del injusto. Exactamente como está Cristo con la mujer sirofenicia. Una viudita que no tenía representación social, que era una arrancada, y un juez que tenía que hacer la justicia. Y ese juez ni temía a hombre ni respetaba a Dios. Dígame si tu fe permanece cuando tú estás orando por algo que tú necesitas, como esta mujer, algo sentido, algo que tú amas, algo que tú quieres, y Cristo, y tú gritas al cielo, a la puerta del cielo, y tocas con toda tu fuerza ante el trono de la gracia, y el trono de la gracia parece estar lero, patelero, no, si te he visto, no me acuerdo. Cuando usted ve a Dios cantando esa aparente canción, tu fe permanece. ¿Tú qué? Que tienes al Espíritu Santo y que estudias la Biblia. Esta mujer tan solo había oído hablar de Jesús. Ya usted ve por qué Cristo dijo: ¡oh mujer, grande es tu fe! Ni aun la aparente frivolidad de Cristo, indiferente a su dolor, a su clamor, la venció. Siguió clamando, siguió rogando, siguió pidiendo, siguió llorando. La fe de esta mujer, y ya vamos a entrar a la conclusión, era realmente grande, porque esta mujer peleó con Dios y con los hombres y lo venció. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted recuerda lo que dice en Génesis 28 de Jacob, Dios, cuando le cambió el nombre? Porque has luchado con Dios y con los hombres y lo has vencido. Esta mujer hizo eso. Con los hombres, con los discípulos, con la actitud de los discípulos, ella venció eso. Con Cristo. Déjenme poner esto para que ustedes no me califiquen de blasfemo en la justa perspectiva. Veamos cómo esta mujer, su fe, le cambió, miren mis manos, aparte de oír mi voz, le cambió los planes a Jesús, la fe de esta mujer. ¿Por qué se va Cristo de la región de Israel? Ante la incredulidad, ante la negación a creer de ellos. ¿Qué hace Cristo? Según Marcos capítulo 7, versículo 24, ¿cómo quería estar Jesús? Según Marcos 7, 24. Léalo conmigo, mire cómo la fe de esta mujer luchó con Dios y con los hombres y lo venció. Dice Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Número 1, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Cristo va a esconder su luz. Él quiere pasar como desapercibido. Y en segundo lugar, que no quiso que nadie lo supiese, pero no. Ya van dos cosas que Marcos dice que Cristo no puede. En Marcos 6:5 dice que no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ella. Y aquí en Marcos 7:24 dice que Él no se pudo esconder. Por eso esta mujer le cambió los planes a Jesús. ¿Te estás escondiendo? Mi fe te halla. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no solo eso, que es también recompensador, poderoso para recompensar a los que confían. Esta mujer venció a Cristo y venció a los discípulos también, venció a Dios y venció a los hombres. Pastor, ¿y en qué sentido venció a Cristo? ¿Y alguien puede vencer a Cristo? Bueno, en el sentido que tú y yo sabemos es imposible hasta decirlo, debería mi lengua considerarlo. ¿A qué yo me refiero? Bueno, a lo que hizo Jacob, el ángel con Jacob.
Tengo que irme, suéltame, que tengo que irme, que rey Alá. Si no me bendice, no te va. Es que tengo que irme, que si no me bendice, no te va. Pero mira que el alba raya, que si no me bendice, no te va, te estoy diciendo. Y los discípulos, despídela, mira, tú eres un perrillo, no me importa, socórreme, ayúdame, me importa. Si no, eso se llama vencer a Jesús. ¿Sabe cómo lo venció? Del mismo modo que Jacob venció al ángel. Por eso me atrevo a decir lo que estoy diciendo. Pastor, recuerde, debo decirle que fue el mismo Dios que le dijo a Jacob, ¿has luchado con quién? ¿Contra Dios? ¿Y con los hombres? Y lo has vencido. El mismo Dios dice eso. Bueno, ¿y en qué sentido esta mujer también luchó con Dios y con los hombres y lo venció? El libro de Oseas, yo lo iba a buscar, pero por causa, estamos con el tiempo. El libro de Oseas, el Señor dice, explica de qué manera Jacob venció al ángel, en otra palabra, venció a Dios. ¿Sabe lo que dice el libro de Oseas? Que lo venció con ruego, con lágrimas y con llanto. Exactamente con lo que esta mujer, por su fe, hizo que Cristo dijera, no me importa que seas perrilla, no me importa que seas pagana, no me importa que seas cananea, no me importa que seas de un pueblo que no me adora, por tu fe, vete, tu hija es sana. La fe de la mujer sirofenicia fue inmensamente grande como para maravillar a Jesús por el hecho cierto y glorioso de que ella, su fe es la fe que no hay obstáculo, que cuando los hombres tratan de impedirla y aparentemente Dios no quiere responder ese bien, esa fe no desiste, no mengua, no ceja, no se para, no se detiene, no fluctúa. Cristo quería que nadie lo supiera, quería pasar desapercibido. Esta mujer de alguna manera oyó a Jesús y su fe fue tras él. Y dice Cristo, como dice en una parábola, que va atrás ella hasta encontrarla. De hecho, usted recuerda que el Señor cuenta una parábola de un padre de familia que está acostado con sus hijos y llega un amigo, un vecino, y le dice, mira, dame algunos panes porque me ha llegado un amigo de camino y yo no tengo nada en casa. Y el padre dice, pero ya yo estoy acostado con mis hijos se van a despertar. Y el amigo insiste, dice, de cierto os digo que no se lo dará porque sea su amigo, sino porque por su insistencia en importunarlo. ¿Usted está escuchando eso? Esta mujer, su fe, importunó a Jesús, le suplicó, le rogó, le imploró, le lloró, le pidió, hasta que su fe venció a Jesús. Pero esto no es más que ningún vencer a Jesús, nada. Es Cristo poniendo esto un poco más difícil para subir más, hacer más grande, hacer más fuerte, hacer más maravilloso la fe de esta mujer. Conclusión. La fe de esta mujer fue grande porque cumple lo mismo que de la mujer del centurión. Esta fe estuvo mezclada con las otras dos grandes virtudes para la vida cristiana, que son el amor y la esperanza. Número uno, esta fe es la fe que obra por el amor, porque esta mujer no estaba pidiendo un beneficio para ella. ¿Para quién estaba pidiendo ella un beneficio? Para su hija. Cuando la fe y el amor se mezclan, es un cordón de dos dobleces que no hay obstáculo humano que lo pueda vencer. No hay dos fuerzas más grandes en el mundo que el amor y la fe. Pero esta mujer también tuvo esperanza porque su hija no estaba ahí en presencia de Cristo para que Cristo le dijera al demonio o la tocara y le dijera al demonio, sal fuera. Su hija estaba en casa. Al ella creerle a Jesús, ella se fue. No le dijo, pero ven conmigo porque yo quiero estar seguro que tú la vas a sanar, que tú la vas a ayudar. No. En el versículo 28, cuando Cristo le dijo, vete, tu hija está sana, ella sencillamente, ¿qué hizo? Se fue, porque a la fe grande y verdadera solo le basta la palabra de Dios.
no necesita nada más. Lo que sale de la boca de Dios, toda palabra, esta es la palabra de fe que predicamos. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la grandeza de esta fe. No, Señor, pero, ¿y tú no me puedes hacer una pruebita con el vellón para ver si es verdad? ¿Recuerdan a Gedeón? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ajá, y yo solo tengo poder sobre la muerte para impedir que algo muera si estoy presencial. No, la fe de esta mujer sabía que el poder de Dios no estaba limitado ni a la circunstancia ni a la distancia. Y por eso, esta fe de esta mujer maravilló al Señor Jesús. ¿Y tú? Lee el 28 y conclusión de Mateo 15. Entonces, dice el verso 28, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué le bastó para creer? Haber escuchado de Jesús. ¿Qué le bastó para creer? Haber oído la voz de Jesús decir: tu hija está sana. Se fue gozosa y alegre por el camino. Solo estoy inventando yo, en el texto no dice eso, es una mera especulación mía. Pero ella tenía la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no había visto. ¿De qué tamaño es tu fe? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿de qué tamaño es tu fe? Tú has oído mucho hablar de Jesús. Si eres un incrédulo o una incrédula en esta iglesia, tú has oído mucho hablar de Jesús. ¿Tú has creído en Él como tu Salvador? ¿Te has convertido a Él? Yo estoy esperando algo. El hermano José, nuestro hermano José recién convertido, cuando yo le presento el evangelio en la oficina, él me dice: yo quiero convertirme, pero que me falta algo. Perdóneme, hermano José, que lo estoy diciendo, pero lo que pasa es que es un buen ejemplo. Eso fue el miércoles antepasado. Pero es que me falta algo. Yo digo: ¿de verdad? ¿Qué le falta? Yo digo: porque aquí está necesidad con abundancia. Su necesidad de perdón por ser un pecador, y abundancia es Cristo, que toda su sangre lo puede perdonar. Y yo no tengo primero que recibir una serie de enseñanzas y discipulados. No, usted sabe todo lo que necesita saber para creer. Ah, es verdad, eso es lo que necesito saber. Yo quiero a Jesús entonces. Es tu incredulidad lo que lo complica. Es la dureza de tu corazón. Tu orgullo tapado, escondido, diciendo que por Juan o por Juana, por Pedro o por Luis. A esta mujer le bastó la palabra de Cristo. Hermano, a ti y a mí tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Sagrada Escritura, hemos nacido de nuevo, somos lavados por la sangre del Cordero. ¿Dónde está tu fe? Tú tienes un ejercicio diario ante las circunstancias que la divina providencia orquesta para disciplinarte en su amor, para guiarte y hacer crecer tu fe, de responder en fe. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste, oraste, clamaste, rogaste y suplicaste mediante esta petición? Señor, ayer me pusiste una prueba. El Espíritu Santo me recordó la promesa de ti que debía saber sobre esa prueba y yo fui incrédulo. Perdona mi incredulidad. ¿Usted conoce una iglesia que hayan puesto en disciplina a un creyente porque cometió el pecado de la incredulidad? ¿Ha oído algún hermano dando testimonio en esta iglesia que siente dolor porque él no fue fiel al Señor, porque en algún momento debió creer al Señor y en vez de actuar según la promesa, actuó como un humano en vez de como un cristiano? ¿Dónde está nuestra fe?
el Señor Jesucristo hizo esa pregunta justo cuando los discípulos dijeron, Señor, despierta, que nos hundimos, perecemos. Él dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿De qué te sirve la fe? Porque la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. ¿De qué sirve sentarte ahí domingo tras domingo y abrir tu Biblia en tu casa y tener un estudio bíblico y juntarte con las damas y juntarte con los caballeros e ir al seminario? ¿De qué te sirve tantos años de Biblia? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Por qué tú estás tan ansioso como un incrédulo que nunca lee la Biblia? ¿Por qué tú le tienes tanto miedo a los hombres? Como si tú no supieras que hay un Dios soberano que gobierna a los hombres de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué tienes tanto temor a quedarte solo o a la enfermedad o a no tener trabajo, a no tener pan o a no tener comida? Si la mano que sostiene al universo es la mano de la cual cuelga tu alma y tu ser y que ha prometido que ni el cielo, ni el infierno, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa que da te separará de su amor. ¿Dónde está tu fe, cristiano? ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve? Oh, creyente de Iglesia Bautista, grande es tu fe. Que se diga en el cielo, sobre la tierra, lo que Cristo dijo a esta mujer. La Iglesia Bautista va a cambiar, se va a transformar y va a ser una gran bendición. Que el Señor les bendiga.